Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Osvaldo, le doy la más cordial bienvenida a un nuevo programa del Preuniversitario Municipal Junto a Ti, una iniciativa impulsada entre el Departamento de Educación en conjunto con la ilustre Municipalidad de Talca. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema muy relevante y que tiene que ver con el proyecto de vida. Un concepto que quizás es muy escuchado en el área de la educación, pero muy poco manejado por los estudiantes. Para ello tenemos a nuestro invitado especial, el profesor Leonardo, quien nos acompaña, ¿cierto? Y nos va a hablar acerca de este concepto. Muy bienvenido, Leonardo. Hola, ¿qué tal, Osvaldo? Un saludo a todos nuestros estudiantes que nos están mirando por la señal abierta y también por redes sociales. Así es. Leonardo, lo decía yo en la introducción, un concepto como el proyecto de vida, ¿cierto? Que es muy escuchado en el aula, en la sala de clases, ¿cierto? Y en el ámbito en general en educación. Es importante que los estudiantes empiecen a familiarizarse con este concepto ya desde, digamos, en las etapas tempranas de su vida estudiantil. Cuéntanos a qué se refiere este concepto de proyecto de vida, cómo se debe entender en general, cuándo comienza este proceso y si que finalmente termina en alguna etapa. Bien, mira, lo primero que hay que considerar que en la medida que nuestra conciencia, nuestra percepción del mundo aparece conjuntamente con el proyecto de vida. Lo que queremos ser, lo que queremos anticipar, el adelantar los elementos futuros hacia nuestra cotidianidad. En esa perspectiva siempre estamos pensando en lo que vamos a hacer y lo que vamos a hacer es lo que nos constituye. Por lo tanto, es una dimensión sustancial muy importante dentro del proceso de maduración. Pero como bien lo advertías en tu pregunta, no termina el proyecto de vida. En algún momento quisimos estar en enseñanza media, en algún momento quisimos pololear, en otro momento quisimos tener una familia, en otro momento vamos a querer trasladarnos de localidad o de trabajo. Por lo tanto, las expectativas, que son elementos que constituyen el proyecto de vida, siempre se están acrecentando y nunca se están cansando. La condición humana es así, siempre estamos anticipando el futuro porque nunca estamos contentos ni sosegados con el presente. En este punto, cuando hablamos de proyecto de vida a nivel educativo, estamos hablando de la forma en que vamos a ser, de nuestra conciencia moral, de nuestros valores, de cómo anticipamos este mundo futuro, pero también cómo lo vinculamos con nuestra vocación, con aquello que queremos ser, con aquello que queremos realizar y entregar junto a los demás. Así es, cuando uno le pregunta generalmente a un estudiante de séptimo básico o incluso en la enseñanza media ya, hay muchas dificultades que se presentan a la hora, ¿cierto?, de que ellos puedan hacer una elección vocacional. ¿Cuáles son las principales dificultades y por qué ocurre eso, Leonardo? Mira, la verdad es que como todas las cosas en la vida, habitamos la incertidumbre. Y el futuro es fundamentalmente una posibilidad y un sinnúmero de elementos que hacen que haya cierto nivel de pequeña angustia con respecto a lo que no podemos controlar. Pero fundamentalmente una de las principales dificultades que tiene la elección vocacional más directamente en el proyecto de vida es la falta de información. Porque no sé qué deseo estudiar, fundamentalmente porque no conozco cuáles son las posibilidades de estudio. Cuando empiezo a explorar, cuando empiezo a escudriñar sobre lo que son los oficios, sobre lo que son las posibilidades, sobre lo que es el desarrollo de la vida académica, sobre las condiciones que depara el futuro, esa información, lejos de alejarme de la decisión, por el contrario, me acerca. Todas las indecisiones se basan fundamentalmente en la falta de información. Pero también hay que entender que, además de la falta de información, que es recuperable porque la puedo subsanar, hay ciertas expectativas que nos rodean y que nos orientan, muchas veces también nos obligan de cierta manera a elegir ciertas opciones vocacionales que no siempre son las más adecuadas. Entonces aquí hay que tener o hacer una distinción muy importante entre lo que yo quiero ser y lo que mi familia quiere que yo sea o lo que mi grupo de pares quiere que yo sea. Si yo quiero estudiar ingeniería porque mi papá es ingeniero, debo darle una vuelta, ¿no? Muchas veces mis expectativas se confunden con las expectativas de los otros. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Ah? Es importante que respecto a esto, el tema de la expectativa de la familia, de los padres, teniendo en consideración este punto, finalmente el estudiante puede hacer una elección libre, que esté basada, ¿cierto?, en sus gustos e intereses y no haya tanta presión, digamos, de parte de la familia. Sí, eso es muy importante porque una buena decisión es una decisión autónoma, liberada. Y liberada significa que tengo conocimiento con respecto a aquellas cosas que me están haciendo decidir por una opción. Cuando somos adolescentes, como te pasó a ti, a mí y a muchos de los que nos están escuchando también,
La presión social, la relación con nuestros amigos marcaba gran parte de los tópicos de nuestra vida, del cómo enterábamos nuestra vida. Pero cuando cambiamos el círculo social que frecuentamos, probablemente la connotación que le damos a ciertas carreras también cambie. Así es. Te digo, si yo empezara de la noche a la mañana a juntarme con muchos amigos que tienen aptitudes artísticas, es muy probable que yo también quisiera escudriñar vocaciones artísticas, ¿cierto? Pero ahí es donde yo debo pensar si ese afán por escudriñar tiene que ver con lo que yo soy, con lo que yo quiero, o con cierta influencia que hace el medio con respecto a mi decisión, ¿cierto? Entonces, ser consciente es el primer paso para ser libre en nuestras decisiones. Y al ser libre soy responsable. O sea, estudié porque quise estudiar esto, no porque fui influenciado o porque fui obligado. Entonces, ¿cómo decidir la elección vocacional? Bueno, primero, contactarse y ver este programa, porque vamos a estar trabajando este tema con respecto al tema académico, con respecto a la opción laboral, con respecto al diseño de las mallas curriculares durante un buen tiempo. Eso significa buscar información. Hoy día hay carreras que probablemente yo no conozca y que al escudriñarlas, al empezar a reconocer, a indagar a través de los buscadores, de internet, voy a recuperar información que me va a ayudar a decidir, no necesariamente por esa carrera, pero sí probablemente a descartar algunas, ¿cierto? Entonces buscar información es muy importante. Y lo otro es dialogar, es conversar. Cuando yo converso sobre lo que estoy sintiendo, cuando yo converso sobre mi expectativa, las vinculo, hago que entren en relación, hago que entren en tensión, hago que otras personas las revisen y por lo tanto yo también pienso. Es muy importante para los procesos cognitivos la conversación. De hecho, la calidad lectora mejora cuando yo converso la lectura. Mi apreciación de una película mejora cuando converso de la película. Bueno, y cuando converso sobre mi futuro, con mis padres, con mis amigos, con mis profesores, con mi orientador, con un psicólogo, ¿cierto? Lo que posibilito es que haya un proceso de activación, de indagación profunda con respecto a lo que son mis expectativas. Y eso me hace madurar también. Por lo tanto, la invitación es a conversar y a investigar sobre aquello que quiero hacer. Y también sobre lo que no quiero hacer, porque de repente también puedo tener decisiones con respecto a algunas carreras, pero también fundamentadas. ¿Qué pasa, Leonardo, en aquellas situaciones que nos encontramos con estudiantes que, a pesar de que han buscado información, ¿cierto?, han querido estar bien informados de las distintas carreras o las opciones que tienen, pero aún así les cuesta o tienen duda en la elección? Muchas veces llegan a una etapa en donde están en elegir una u otra carrera y están en la duda, no saben cómo decidir, están en ese punto límite. Es una muy buena pregunta, porque es posible que tengamos muchos estudiantes que hoy día no han elegido una carrera, pero están claros más o menos en la orientación que tienen. O sea, yo desde muy temprano yo sabía que mi mundo no era el mundo de la ingeniería y de las matemáticas, que mi mundo era diferente. Y dentro de esa diversidad yo podría haber estudiado historia, literatura, filosofía, arquitectura, bueno, un sinfín de carreras que tenían que ver con mis habilidades, con mis aptitudes, con mi predisposición natural a hacer estas cosas. Y había otras que abiertamente no, porque el mundo de las matemáticas nunca me fue tan fácil o de acceso tan inmediato como lo fueron el mundo de las letras y el mundo de la especulación. Por lo tanto, si un estudiante está en esa dicotomía, no se preocupe, porque teniendo claro el norte, teniendo claro la habilidad que posee, teniendo claro también en aquella área donde no se siente competente, el campo de elección se reduce bastante. Y para afrontar esa reducción, bueno, está la conversación con sus pares, está la conversación con sus profesores al interior del mismo preuniversitario o del colegio, está también el orientador como una figura muy importante dentro de los colegios, el psicólogo del colegio que también los puede ayudar, y están estos instrumentos o test vocacionales o inventarios vocacionales que también el estudiante puede acceder a ellos a través del preuniversitario, a través de páginas web, a través de la página del ministerio. Entonces, en la medida que el estudiante se ponga como norte, el conocerse va a despejar esa incógnita. Por último, Leonardo, preguntarte, el proyecto de vida, ¿cuándo comienza digamos, la experiencia educativa, en el colegio? Porque también hay mucha duda respecto a cuándo comenzar a asesorar digamos, a los estudiantes para que tempranamente tengan una elección vocacional y no lleguen, ¿cierto?, a unos niveles de enseñanza media recién ahí a poder tener claridad sobre este tema. Mira, lo primero hay que entender que el proyecto de vida no se resume solo en lo vocacional.
tiene que ver con la imagen que yo voy a construir y que siempre está proyectada al futuro. Yo siempre estoy pensando, igual que tú y que todos los presentes, en lo que pasa mañana, lo que va a pasar en un par de años también. El tema vocacional particularmente comienza dentro de los programas de estudio a desarrollarse fuertemente desde el paso de sexto a séptimo y desde séptimo en adelante. Y se da al interior de la asignatura de orientación también. Por lo tanto, vamos a ver que hay aprendizaje dentro de la asignatura de orientación que nos llevan a la electividad del proyecto de vida a nivel vocacional. Cuando, por ejemplo, ya en séptimo tengo que empezar a pensar si me voy a ir a un colegio científico-humanista, artístico-cultural, como el Liceo de Cultura, que es el único colegio en la región que tiene esa característica y que está acá en Talca, o cuando me voy a ir a un colegio de características técnicas, como podría ser Amelia Curdi, Insuco, ¿cierto? Y otros más que existen en nuestra comuna. Entonces, ahí ya hay un proceso vocacional del paso hacia la enseñanza media. Luego hay otro proceso vocacional muy importante, que es la electividad de segundo para tercero. ¿Qué plan diferenciado voy a tomar? Y para eso los colegios tienen un plan diferenciado. ¿Qué carrera voy a tomar en el caso técnico? Y en el caso artístico-cultural lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué mención es la que voy a desarrollar más fuertemente? Pero como dije, todas esas decisiones necesitan conocimiento y necesitan espacios de reflexión. Y para ello lo mejor es conversar y dialogar, estar atento a las sugerencias e investigar. Así es. Leonardo, te doy las gracias por compartir este capítulo con nosotros, información muy relevante que siempre va a ser bienvenida, ¿cierto?, por los estudiantes y en los hogares por la familia. Me despido de ti, gracias por estar con nosotros y también de ustedes en el hogar. Nos vemos en un próximo capítulo de Preuniversitario Municipal junto a ti. Nos vemos, cuídense.